Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, una entrega de lujo hoy. Tenemos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montaz, miembro de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Miembro hace mucho de la dirección, porque Temo es de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana y desde ese mismo momento de la fundación del PLD ha estado en su comité central, cuando no ya en su comité político, hasta el día de hoy. Y además un profesional destacado con importantes contribuciones al análisis de la realidad política y económica y social de la República Dominicana. Con él pues hablaremos hoy sobre ese tema que él maneja también y que hoy por cierto aparece en los medios a partir de declaraciones, de informaciones que aportan el Banco Interamericano de Desarrollo y que ha aportado también la Comisión Económica para la América Latina de la ONU, la CEPAL, en torno al desarrollo de América Latina y concretamente las cifras de desarrollo de la República Dominicana. Buenos días, Temo, bienvenido sea a Ojalá. Muy buenos días, Ramón, encantado de estar contigo. Bien, el que está encantado soy yo, porque hace mucho que andábamos detrás de él. Sí, porque estos son temas cruciales, que mucha gente pues pone en duda, otros discuten, otros esto, otros lo otro, pero la realidad está ahí y no creo yo que las cifras de estas instituciones sean como para uno estar dudando de ellas así, ¿no? No, pero yo pienso que los que dudan, dudan porque son opositores. Y es una manera de hacer oposición. Pero yo te diría que no hay manera. Uno dice que no puede ocultar el sol con un dedo. La República Dominicana es un país que ha venido creciendo de manera importante a lo largo de los últimos años. Este es un país que se ha transformado. En términos, yo diría que físico, la República Dominicana de los últimos 20 años es un país totalmente diferente. Yo recordaba hace unos días, en un acto con el presidente, que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año de 1996, y ahora se van a cumplir 20 años de la llegada al poder nuestro, el entonces presidente Leonel Fernández, una de las cosas que planteaba era de que él aspiraba a cambiar la tinaja por nevera. Y yo le decía que el simple hecho de plantear eso daba una tónica del estado del desarrollo del país, porque era el reconocimiento de que en ese momento una alta proporción de la población dominicana almacenaba el agua en tinaja. Y se entendía que un signo de la modernidad era el que se pudiera dotar a los hogares dominicanos de neveras. Y obviamente señalaba que al día de hoy cerca del 85% de la población dominicana tiene nevera. O sea, ha habido un crecimiento impresionante del uso de nevera en los hogares dominicanos. Pero lo mismo ha ocurrido con los televisores. Más del 92% de la población dominicana tiene televisores. Más del 95% de la población tiene lavadoras automáticas. O sea, a nosotros desde el gobierno nos ha tocado poner en marcha un proceso de transformación, que en una primera fase ha sido un proceso de transformación que se ha dado en la parte física. Pero él señalaba que en los últimos 4 años ese proceso de transformación física se ha hecho acompañar también de un proceso de transformación en la gente. O sea, yo diría que las inversiones que el presidente Danilo Medina ha venido haciendo en la educación, en la salud, en el apoyo al sector agropecuario, en el apoyo al turismo, en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, está contribuyendo a crear una nueva situación en la República Dominicana que deberá consolidarse a partir del 16 de agosto con su nuevo gobierno. O sea, yo decía que en esta etapa lo que se espera de un gobierno nuestro es que apostemos más a bienes sociales, más educación de calidad, más salud de calidad,
más sistemas de protección de calidad, más transporte de calidad, más vivienda de calidad. Y yo diría que a eso es que se va. Pero sin lugar a duda, nadie puede negar que la República Dominicana ha sido, si no la más, una de las economías de mayor nivel de crecimiento a lo largo de los últimos 20 años en América Latina. Y sin lugar a duda que eso es lo que reflejan las cifras de los organismos internacionales, el reconocimiento a que eso se ha producido en la República Dominicana. Tiene que ver mucho, y yo creo que en eso hay que felicitarse uno, yo diría nosotros a nivel del PLD, porque en gran medida todo eso ha ocurrido porque hemos sido capaces de garantizar estabilidad, no solo política, sino también económica. Y yo digo siempre que para tú poder garantizar estabilidad económica en un país, lo primero que hay es que generar confianza. Y la confianza se genera cuando las políticas económicas van en la dirección correcta. Yo diría que si de algo hay que caracterizar al PLD, es de que a lo largo de los años de gobierno, de donde ha ejercido el poder, ha podido garantizar confianza en las políticas económicas que ha puesto en marcha. Yo decía también que como consecuencia de eso, la República Dominicana hoy es el principal destino de la inversión extranjera en la región del Caribe. Eso ha sido obra del PLD. Eso no era así en el 96. Hoy la República Dominicana es el principal destino del turismo en la República Dominicana. Yo decía que cuando llegamos al gobierno en el 96, por cada 4 dominicanos venía un turista a la República Dominicana. Ahora por cada 5 dominicanos vienen 3 turistas a la República Dominicana. Todo eso se ha producido en los gobiernos del Partido de la Liberación. Esas son cosas que no se pueden negar. O sea, que el turismo se ha expandido, nadie lo puede negar. O sea, son cosas que tienen impacto en la actividad económica. En los últimos años la recuperación de la zona franca están ahí, son evidentes. La recuperación del sector agropecuario. O sea, yo diría que solo se explica el rechazo de algunos sectores a las cifras que se aportan, el hecho de que es una manera de hacer oposición. Pero nadie puede cuestionar eso. Hoy, cuando tú te pones a ver la transformación urbana que ha habido en la República Dominicana, y eso se ha producido del 96 para acá. Yo a veces siempre digo, se lo he dicho al presidente Medina y se lo decía en su momento al presidente Fernández, que cuando llegamos al gobierno en el 96, cuando uno hablaba de ir al centro de la ciudad, todo el mundo entendía que el centro de la ciudad era la calle del Conde. Sí, claro. Voy para el Conde. ¿Quién habla hoy del Conde como centro de la ciudad? La ciudad se ha movido, ha cambiado de manera impresionante. Y todo eso porque ha crecido. O sea, eso no puede darse al margen de un crecimiento importante de la economía. De manera que, sin lugar a duda, los datos que aportan los organismos internacionales reflejan lo que está ocurriendo en la República Dominicana. ¿Y cuánto, Temístocles, tenemos que crecer y por cuánto tiempo para terminar por fin con la pobreza en la República Dominicana? Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, Ramón, porque es muy raro uno encontrar en los medios gente que se preocupe por el largo plazo. Ahí todo es el inmediatismo y la cosa. Pero nosotros hemos señalado que si nosotros queremos que la República Dominicana se transforme, produzca un cambio, tiene que ser sobre la base de que sostenga en el tiempo tasas de crecimiento por lo menos por encima del 5%. O sea, inclusive la Comisión Económica para América Latina hace ya muchos años, y eso se ha reiterado, pero ella eso lo señaló en los años 90, señalaba que para que los países de América Latina cambiaran de manera radical su forma de vida, tenían que crecer a una tasa promedio anual del 6%, o sea, todos los años. Y nosotros eso es lo que hemos estimado aquí en la República Dominicana, que de cara a los próximos 20 años, la República Dominicana debería crecer todos los años por encima del 6% para producir una transformación radical de la vida de la República Dominicana. Inclusive, en la Estrategia Nacional de Desarrollo que nosotros hemos propuesto y que está en ejecución, de cara hasta el 2030, lo que planteamos es que con esos niveles de crecimiento, nosotros al 2030 podemos colocar a la República Dominicana
en un país de ingreso alto. O sea, para que tú tengas una idea, el Banco Mundial clasifica a los países por niveles de ingreso. Aquellos países que tienen ingresos por encima de los 20.000, 21.000 dólares en términos per cápita, son considerados países de ingreso alto. Al año. Sí, al año, en términos per cápita. Los países que entonces se mueven entre 11.000 y 21.000 dólares son clasificados como países de ingreso medio alto. Los que están por debajo, ingreso medio, y los que están más o menos por debajo de 1.500 dólares se consideran ingreso bajo. La República Dominicana en estos momentos está clasificada como un país de ingreso medio alto. O sea que a nosotros solamente nos falta un empujoncito para colocarnos como país de ingreso alto, que es un elemento importante desde el punto de vista del desarrollo. No es el único elemento para medir el desarrollo de un país, pero es un elemento importante. Porque si tú observas, Ramón, cuando se presenta el Índice de Desarrollo Humano, que es un informe que todos los años prepara el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que da cuenta de el Índice de Desarrollo Humano de todos los países del mundo, la clasificación que ellos hacen es países con ingresos, países de desarrollo humano muy alto, países de desarrollo humano alto, países de desarrollo medio y así sucesivamente. La República Dominicana en este momento está clasificada como un país de ingreso de desarrollo humano alto. No muy alto, o sea, los muy altos son ya los países que han dado el salto al desarrollo. Pero nosotros ya estamos en una etapa previa, un país de desarrollo humano alto. ¿Por qué? Por una razón, porque el índice se compone de un elemento propiamente económico que es el ingreso per cápita, otro indicador es el nivel educativo de la población y otro es el nivel de salud de la población. Esos tres niveles son los que determinan el índice de desarrollo humano. Ingreso, salud y educación, esos tres. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de tener ya un nivel de ingreso de un país de desarrollo humano, de desarrollo medio alto, combinado con el incremento de los niveles educativos, de los niveles de la esperanza de vida de la población, permite que la República Dominicana hoy esté catalogada como un país de desarrollo humano alto. No muy alto, pero alto. O sea, estamos ya a punto de colocarnos como un país de desarrollo humano muy alto, que en América Latina son creo que 2 países solo que están en ese nivel, que son Chile y Argentina. De manera que para que la gente entienda la importancia del por qué los países deben crecer, es porque el crecimiento te genera más riqueza, la riqueza te produce mayor nivel de ingreso de la población y al tú tener mayor nivel de ingreso de la población eso contribuye, es un elemento que contribuye al desarrollo humano de la persona. Por tanto, cuando nosotros planteamos la necesidad de que el país crezca a tasa por encima del 6% en los próximos años para colocarnos en el año 2030 en un país de ingreso alto, es porque estamos asumiendo que también con eso estamos contribuyendo a convertir a la República Dominicana en un país de desarrollo humano muy alto. Y a eso es lo que aspiramos. Pero lo importante es que se entienda que esto es parte de un proceso, que eso no se logra de la noche a la mañana. O sea, hay que trabajar. A veces la gente dice, bueno, la gente quiere conseguir la cosa de hoy para mañana, pero las cosas no se consiguen de hoy para mañana. Yo pienso que lo importante es que las tendencias del país van en la buena dirección. O sea, cuando uno ve el país en el largo plazo, desde atrás para adelante, es como para que nos sintamos optimistas. Obviamente, siempre y cuando sigamos manejando las cosas públicas de manera correcta, generando confianza, generando credibilidad, que es, reitero, lo que ha propiciado el PLD ya en estos casi 20 años de nuestra primera llegada al gobierno, porque no han sido 20 años, son 16 los que van a cumplir, porque se produjeron 4 años en donde lo que se produjo fue una catástrofe social. Con todo y eso, se ha recuperado el país y hoy estamos avanzando sin lugar a dudas.
Lo que pasa es que alguna gente de esos mismos analistas dice, bueno, pero es que hemos estado creciendo 50 años y la pobreza sigue ahí, es dura, es resistente. ¿Cuál es el problema? Y entonces apuntan hacia la distribución. No, pero eso es importante, Ramón. Primero yo creo que hay que entender, cuando se habla de que hemos estado creciendo a lo largo de los últimos 50 años, el punto de partida. Primero es el punto de partida, que se ignora. Uh-huh. El problema es que cuando nosotros empezamos a crecer como estamos creciendo ahora, partimos del punto más bajo. Éramos la economía más pobre de la región. Éramos el país más pobre de la región. Nosotros estábamos debajo inclusive de Haití, de Haití. En términos de producción per cápita, la República Dominicana en el año de 1950 tenía una producción per cápita inferior a la de Haití y una producción global inferior a la de Haití. Eso es lo que reportan las bases de datos internacionales. De manera que ese es un primer elemento. O sea, éramos muy pobres. Y yo creo que lo importante es entender que a lo largo de estos años, la República Dominicana ha superado a la mayoría de los países que en el año de 1950 estaban por encima de nosotros. Superamos a Haití, superamos a Nicaragua, superamos a Guatemala, superamos a Honduras, superamos a Bolivia, superamos a Paraguay, superamos al Ecuador, estamos pegados con Colombia. O sea, el país ha ido creciendo de una forma tan impresionante que hoy nosotros estamos prácticamente en la media de los países de América Latina, muy cerca de países como Argentina, Chile, que es el primero, Chile, Argentina, estamos muy cerca de México, estamos muy cerca de Costa Rica. O sea, el país ha ido avanzando. Yo creo que ese es un primer elemento. El otro elemento, y va en la tónica de tu preocupación, que me parece muy válida, es que a lo largo de todos estos años, una de las cuestiones que caracterizó al país fue la imposibilidad de desarrollar un sistema de protección social. O sea, si bien crecimos, lo hicimos en un contexto donde no hubo preocupación por propiciar desde el Estado políticas redistributivas. Y un factor fundamental, o sea, un instrumento fundamental de las políticas de redistribución lo constituye el sistema de protección social. Es garantizarle a la población protección en salud, es garantizarle a la población protección en pensiones. O sea, que la gente tenga la posibilidad de que cuando salga de la vida productiva tenga sus últimos años viviendo con dignidad. Entonces, por esa razón, cuando aquí se producían las crisis, como no teníamos sistema de protección social, las crisis impactaban de manera impresionante en la sociedad. Se generaba mucha pobreza, se incrementaba enormemente la pobreza. Eso fue lo que ocurrió en el 2004, cuando se produce la crisis bancaria. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que en otros países una crisis como la de la República Dominicana no generó tanta pobreza como la que se generó en la República Dominicana? Porque tú recuerdas que la crisis del 2003-2004 incrementó la pobreza en casi 1,5 millones de dominicanos. De la noche a la mañana, 1,5 millones de dominicanos que no eran pobres pasaron a ser pobres. ¿Por qué? En otros países eso no hubiese sido así, porque no teníamos sistema de protección social. Nosotros, a lo largo de estos años, esto es un elemento importante que los compañeros del PLD tienen que entenderlo y valorarlo, porque eso va en la tónica de las cosas que nos inculcó el profesor Juan Bosch. O sea, gobernar para la gente, trabajar para la gente. El PLD desde el gobierno ha hecho todo el esfuerzo por crear ese sistema de protección social. En el 2004, cuando llegamos, el 17% de la población tenía seguro de salud. El 17% tenía seguro de salud. Y déjame decirte una cosa, Ramón, que es importante. El compromiso nuestro era de tal envergadura que ya en el primer gobierno sometimos al Congreso la Ley de Seguridad Social. Hipólito la aprobó, pero no la aplicó. La aplicamos nosotros cuando volvimos en el 2004. Y ya hoy cerca del 65% de la población tiene seguro de salud. Eso se ha hecho en los gobiernos del PLD. O sea, por esa razón, cuando aquí se produce la crisis del 2008,
la crisis en donde se produce el incremento enorme de los precios del petróleo, la caída de la economía internacional como consecuencia de la crisis del 2009, eso no tuvo impacto aquí desde el punto de vista social porque ya habíamos iniciado la etapa de construir el sistema de protección social. O sea, todo eso, el aseguramiento en salud, los sistemas de los programas de transferencia condicionada, lo que se aporta en el desayuno escolar, lo que se le da a las madres para que lleven sus hijos a la escuela, todo eso ha contribuido a ser más estable socialmente el país. Yo creo que es un elemento importante. Y por esa razón, Ramón, en los últimos años ha estado cayendo la desigualdad social. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, la desigualdad social normalmente se mide a través del coeficiente de Gini. Hay dos indicadores que normalmente, a mí me gusta mucho utilizar, el coeficiente de Gini, pero el coeficiente de Gini es muy técnico para la gente que no sabe economía. Entonces yo me gusta mucho usar la relación entre lo que recibe el 20% más rico de la población y lo que recibe el 20% más pobre de la población. Porque las sociedades se dividen normalmente los economistas la dividen en lo que ellos llaman quintiles, o sea, es 20, 20, 20 y 20. O sea, entonces hay un 20% que es rico, hay un 20% que es pobre, hay un porcentaje intermedio. Entonces, cuando tú mides la relación entre lo que reciben los ricos y lo que reciben los pobres, eso te da una idea de cómo está avanzando la sociedad en términos de reducción de la desigualdad. Cuando nosotros llegamos al gobierno era 14-1. Ya es 10-1. 14 ricos, 1 el pobre. O sea, el rico recibía 14 veces más ingresos que el pobre. Ahora está recibiendo 10 veces más ingresos que el pobre. Y eso habla bien del esfuerzo que se ha venido haciendo desde el gobierno en esa dirección. No decimos que eso sea ideal, no. Por ejemplo, las sociedades en donde se ha construido el estado del bienestar, y es la aspiración que nosotros tenemos, el presidente Medina lo ha reiterado, de que nosotros queremos construir un estado del bienestar, donde la gente tenga sus problemas fundamentales resueltos. En esas sociedades la relación es 5-1, 6-1, o sea, todavía estamos lejos, pero estamos avanzando, y vamos avanzando en la medida en que ponemos en marcha políticas sociales progresistas, o sea, lo que el presidente Medina ha venido haciendo en la educación, lo que ha venido haciendo en la salud, lo que ha venido haciendo apoyando el sector agropecuario, va en esa dirección. Inclusive, si ustedes observan el último informe, por ejemplo, de la CEPAL, el informe social de la CEPAL, da cuenta de que la reducción de pobreza que se ha producido en la República Dominicana en los últimos años ha sido fundamentalmente por redistribución del ingreso. Ha habido una mejoría en la redistribución del ingreso. Y eso tiene que ver mucho con lo que se está haciendo en educación. O sea, cuando el presidente Medina crea la tanda extendida, y en esa tanda extendida le facilita a los hijos de los dominicanos desayuno, comida y una merienda cuando se va a su casa. Eso tú le estás transfiriendo recursos a la familia. De los útiles escolares. Claro, y le estás transfiriendo recursos a la familia. Es una manera de apoyar el ingreso familiar. Entonces yo creo que todas esas cosas hablan bien, han sido cosas que se han ido logrando en el tiempo y lo que nos indica a nosotros es que cuando miramos, reitero, en función del mediano y el largo plazo, este país va bien. Hay, sin embargo, la preocupación de que la sostenibilidad de ese sistema, con esa carga en subsidios, en apoyo, como tú dices, que es distribución, sí. Porque también el lenguaje es engañoso. Una gente habla de subsidio, pero realmente estamos hablando de distribución, o como claro, tú dices, redistribución de la riqueza. Sí. No hay que enfocar nada más el problema desde el punto de vista del subsidio, es decir, de lo que invierte el Estado en apoyar a estos sectores, que se van a quedar ahí, dicen los más pesimistas, que siempre los hay, tú lo sabes, ¿no? Sí. Entonces, el lenguaje ahí es engañoso. Ahora bien, en la parte que sí es importante es el de la sostenibilidad de ese sistema, la sostenibilidad de ese crecimiento, la sostenibilidad de esa distribución o redistribución, y apuntan hacia la estructura fiscal, es decir, hacia el ingreso del Estado en términos de impuestos, en términos de cuál es el peso
¿no? de la carga de la carga fiscal en el país. Y por cierto que el presidente ha dejado ahí para próxima jornada la cuestión fiscal, es decir, la del pacto fiscal y el pacto eléctrico que está ahí todavía gravitando como una espada de Damocles sobre nosotros, pero sobre todo la cuestión fiscal. ¿Cómo enfocar esto? Sí, mira, mira una cosa, Ramón, que es un aspecto también importante. Yo diría que en esto hay que tener muy claro que hay que saber combinar la política económica con la política social. Tiene que haber una combinación muy cuidadosa entre una cosa y la otra. Pero no perder de vista que está sólidamente documentado que la principal política social es la creación de empleo. Por eso la insistencia del presidente Medina en crear empleo. O sea, en la medida en que tú dotas a una persona de un salario decente, esa persona vive con dignidad. Y de eso se trata, de crear las condiciones que permitan que la persona sea un ente productivo, que genere recursos, que pueda vivir decentemente. Y concomitantemente con eso el apoyo que tiene que darle el Estado para que a través de la educación, a través de la salud, a través del sistema de protección social, pues la gente pueda vivir decentemente, pueda vivir con dignidad. Es evidente que obviamente todo esto tiene costo. O sea, yo siempre he señalado que los países que han llegado al desarrollo no ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo, ha sido porque han financiado ese desarrollo. Para eso han tenido que identificar los recursos a partir de los cuales van a generar los programas y los proyectos que van a facilitar que el país avance hacia adelante. Por esa razón, nosotros fuimos los abanderados de que en términos de la estrategia de cara al 2030, se plantearan 3 pactos, porque entendíamos que eran 3 grandes desafíos que la sociedad dominicana tiene por delante. El tema era el pacto por la educación, que ya, como tú muy bien sabes, ya eso se acordó. Lo hacíamos porque somos conscientes de que la educación es un factor fundamental de desarrollo. Y de que en la República Dominicana hemos llegado a un punto en donde hay que producir una verdadera transformación de la educación dominicana, que es el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente, para tratar de lograr educación de calidad. Educación de calidad. No educación, o sea, yo te diría, no es simplemente educación, hay que ponerle el calificativo de educación de calidad. ¿Por qué? Porque hoy no basta que tú sepas leer y escribir. Tú tienes que estar preparado para poder competir en un mundo cada vez más complicado, o sea, que demanda más, o sea, un mundo en donde es evidente que el factor educación de calidad es determinante. Yo, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo que el grueso de las empresas tecnológicas se ubican en los países asiáticos, porque la generalidad de los países asiáticos tienen los mejores sistemas educativos del mundo. Por ejemplo, yo siempre digo que China, por ejemplo, recibe empresas como la Apple, la que hace los iPhone. Es más, se hacen en China la mayoría de los iPhones. ¿Pero por qué? Bueno, porque si tú observas el comportamiento de los estudiantes chinos cuando se hacen las pruebas internacionales de PISA, que la hace la OCDE, los países de la OCDE, entonces resulta que los chinos, los estudiantes de Shanghái, son los que obtienen las mejores calificaciones en matemáticas, en ciencia y en lenguaje. ¿Quiénes le siguen después? Los coreanos. Después vienen los japoneses, la gente de Singapur. Entonces, esto te da una tónica de que la educación hoy es un factor fundamental para tú atraer empresas. Por tanto, por eso es la idea del pacto educativo, educación de calidad. Segundo, el pacto eléctrico, porque hemos tenido un problema histórico con la electricidad y yo creo que todo el mundo entiende que ese es un tema que tenemos que solucionarlo. Entonces, yo creo que estamos en la etapa ya final del pacto. Me imagino que en las próximas semanas eso se va a arreglar. Y el otro tema, que también todo el mundo lo entiende, es el pacto por los recursos. Hay que buscar recursos. Y se entiende
que no puede ser sobre la base de vivir buscando dinero prestado. O sea, a ti te pueden prestar por un tiempo. Por un tiempo. Llega un momento que ya no te pueden prestar más, porque ya, tu capacidad no da para seguir pagando. Por tanto, es importante, si queremos financiar el desarrollo, que nos sentemos a discutir de dónde van a proceder los recursos que el país necesita para poder garantizar esas políticas de desarrollo productivo que se están poniendo en marcha, esa política de desarrollo social que se están poniendo en marcha, la política de desarrollo ambiental a la que habrá que prestarle mucha atención en los próximos años y concomitantemente con eso la política de desarrollo institucional. De manera que yo creo que en sentido general las cosas están muy bien definidas, muy bien estudiadas y de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. La presión tributaria es bajita, es alta. Yo leía a un amigo tuyo que se llama, creo que Pedro Silverio, decir, no, aquí la presión no es verdad que es tan bajita. Son 20 qué sé yo cuántos si le sumamos esto, aquello y lo otro y vamos para allá. Pero entonces hay otros que dicen que estamos en 13. Pero los datos internacionales ponen de manifiesto eso de manera muy clara. Y eso no es solamente aquí, o sea, tú entras, por ejemplo, a la página de la CEPAL, entra a la página del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y te vas a dar cuenta que la República Dominicana exhibe hoy una de las presiones tributarias más bajas de la región. Yo creo que el único país que tiene una presión tributaria más baja que la nuestra es Guatemala. O sea, eso está sólidamente documentado. Ahora, eso no quiere decir que no hayan problemas en el sentido de que hay aspectos del sistema tributario al que hay que prestarle atención. El tema de la evasión es un tema importante, el tema de la elusión. Pero yo diría, Ramón, que ese es un tema que lo importante es que se discuta, que todos los sectores del país se sientan a discutirlo y llegamos a un entendimiento de qué país que queremos, cuál es el país que queremos, de eso que se trata. Un pacto. Un pacto, así realmente. Es. Un pacto, esa es la idea. Que involucre a todo el mundo. Y probablemente estamos en un momento ideal para conseguir ese pacto. Yo diría que inmediatamente se salga del pacto eléctrico, habrá que abocarse a eso. Al pacto. Al pacto por fiscal, los recursos, sí, al pacto por fiscal. los recursos. Sí. La Estrategia Nacional de Desarrollo. Por primera vez la República Dominicana, y a la gente quizás haya que explicarle más todavía eso de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Quizás. Porque ya vamos avanzando hacia el 2030, que es la meta, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Diríamos que con esa estrategia por primera vez el país tiene un plan, como un norte, correcto, ¿no? Sí. Y que se va dirigiendo hacia ese norte, guiado por esa estrategia. Sí. ¿A qué nivel nosotros estamos en esa estrategia? ¿Cuál es la evaluación? No, se va avanzando, y una de las cosas positivas es que todos los años se hace una evaluación. En esta semana inclusive se va a dar a conocer esa evaluación de los avances de la estrategia del año pasado. O sea, como tú sabes muy bien, el Consejo Económico y Social es la institución que tiene la responsabilidad de recibir esos informes. O sea, nosotros como Ministerio de Economía le presentamos a ellos cómo va la estrategia. Y yo le diría que en sentido general bien, se están produciendo avances importantes en diferentes áreas. No se puede, a la hora de evaluarlo hay que tener muy en cuenta que la estrategia se sustenta en 4 ejes. Hay un eje institucional, que es el eje de que el país necesita un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho, un Estado que responda con transparencia. Un segundo elemento es que los dominicanos aspiran a una sociedad, yo muchas veces lo denominaba cohesionada. En los debates surgieron otras maneras de enfocarlo, y la idea es que sea una sociedad donde haya inclusión social, que haya inclusión social, que nadie se sienta excluido de la sociedad dominicana. Entonces, ese es un segundo eje. El tercer eje es el eje del desarrollo productivo. O sea, es que el país tiene que producir y obviamente tiene que prepararse para insertarse en los mercados internacionales. Pero además el cuarto eje, que es muy importante y que se le está prestando una atención extraordinaria a nivel mundial, es el eje del medio ambiente.
el eje del medio ambiente y en ese tema fundamentalmente prestarle la mayor atención al tema del cambio climático. Entonces, cada vez que hacemos una evaluación, la hacemos sobre la base de ver cómo nos desempeñamos en cada uno de esos ejes. Y yo lo que te puedo anticipar es que se va avanzando, se van produciendo las medidas administrativas y en algunos casos legislativas en la dirección de avanzar en esa dirección. Y yo diría que el simple hecho de que el gobierno le haya prestado atención a los pactos es porque hay un compromiso con echar hacia adelante la Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto eléctrico. Hay gente que entiende que esas plantas, por ejemplo, para hablar de un aspecto de ese sector, que es fundamental, porque sin ese sector aquí no se puede hablar de desarrollo, según los especialistas. Además, porque el propio subsidio a la energía eléctrica es a cogota. Claro. A cogota, ¿no? Claro, o sea, agacha realmente, porque hablar de $1.000 millones en subsidios no estamos y de más. Y puede ser más. De más. Puede ser más. Que ha llegado momentos que tuvimos cerca de los $2.000 millones en subsidios y así eso es. No es cualquier cosa. Así es. Estamos hablando de 40, 60 mil millones de pesos, que no es paja para la garza, como decía Guandulito. Eso es prácticamente casi un 2,5% del Producto Interno Bruto. Que no es cualquier cosa. No cualquier cosa. Entonces, Punta Catalina, ¿es verdad que nos va a ayudar a resolver el problema? Sí, yo diría que, mire, para mí el elemento esencial de Punta Catalina es que apunta en la dirección de dotar al país de un sistema de generación eléctrico racional. Por una serie de circunstancias históricas, el sistema eléctrico dominicano durante muchos años se dotó de plantas eléctricas de emergencia. Y por ser de emergencia eran caras, sumamente caras. La generación era cara. Yo diría que en los últimos años se ha iniciado un proceso de sustitución de esas unidades, pero eso hay que continuarlo. Y la idea de Punta Catalina va en esa dirección. O sea, dotar al sistema eléctrico de unidades que produzcan electricidad a precio razonable. Y en este caso, Punta Catalina está llamada a producir electricidad a precio racional, a precio lógico, lo que está llamado a contribuir a reducir los costos de la generación, que es un elemento que se ha cuestionado mucho como un factor negativo a la competitividad de la economía dominicana. De manera que la decisión del presidente Medina de instalar las 2 plantas, eso es correcto, o sea, es crear un sistema que nos permita darle electricidad a la población y al sector productivo de manera barata, de forma tal que pueda competir con otros países de la región que también están produciendo electricidad a precio más barato que la República Dominicana. De manera que yo creo que eso solamente por esa razón se justifica en Punta Catalina. Y yo te diría que eso va bien, eso va muy bien, va muy bien. El presidente Medina ha apuntado directamente hacia problemas muy, además acuciantes algunos, correcto, ¿no? Sí. Educación, y sale en todas las encuestas, la educación está evaluada de manera excelente en correcto, todos los estudios que se hacen, ¿no? Sí. Ha apuntado hacia una inversión ingente en educación, pero también apuntó hacia el microcrédito y el desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa, correcto, las MIPYME. Correcto. Que es un factor fundamental, Ramón, de redistribución de riqueza. El tú asegurarle a una familia un activo productivo. A veces a mucha gente se le olvida que en los años 60, cuando nosotros éramos muchachos, y estaba la euforia de la revolución, hacer la revolución y hacer la revolución, una de las cosas que se levantaba era el tema de la... Recuerda eso con mucha nostalgia. Sí, así es. Sí, así es. Una de las cosas que se levantaba, Ramón, que se ha ido olvidando con el tiempo, era el tema de la reforma agraria. ¿Por qué?
¿Por qué era que se hablaba de la reforma agraria? Era porque era un medio de dotar de activo productivo a la persona. Eso ya ha pasado a un segundo plano. Pero una manera y obviamente buscando mejorar la distribución del ingreso. O sea, cuando tú hacías eso, que dotaba a una persona de un activo productivo, se entendía que tú estabas mejorando el ingreso. Bueno, ahora una forma de hacerlo es a través de las micro, pequeñas y medianas empresas. La manera del gobierno apoyar, asegurarle recursos para que las personas se conviertan en un ente productivo, ayuda a mejorar la distribución de la riqueza. Yo creo que ese es otro factor que explica el por qué aquí ha mejorado la distribución de la riqueza en la República Dominicana. Indudablemente. Entonces, educación, hablamos, MIPYMES, apoyo decidido, además, ingente. Agricultura hacia agropecuaria, hay que ver, bueno, la inversión que se ha hecho y es una inversión, digo, en términos de facilitación del acceso al financiamiento a través del Banco Agrícola. Estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos. Ya anda por los 50.000 millones de pesos, informaba Carlos Segura Foster en estos días, ¿no? O sea, ha habido un apoyo decidido hacia el sector agropecuario. Si vemos el sector eléctrico, que ya, bueno, el presidente hace un aporte con Punta Catalina y con el pacto eléctrico que deberá firmarse en los próximos días. Decimos, bueno, se está trabajando realmente en sectores de manera muy decidida, muy resuelta. Claro. En los próximos años, eso es lo que hay que hacer, es continuar aportando en esos sectores o hay que apuntar también hacia otro lugar. El presidente ahora acaba de dar como una pincelada, una luz, dice, de algo que él llama República Digital. Sí, por lo que te decía, o sea, el futuro del país va a depender de cómo nos insertemos en el mundo de hoy. Y obviamente un elemento fundamental que se da en el mundo de hoy es la revolución fundamentalmente en nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías. La tecnología de la información y la comunicación hoy prácticamente mueven el mundo. Entonces, si no nos insertamos en ese mundo, obviamente no vamos a quedar rezagados. Por esa razón yo creo que el planteamiento del presidente de prestarle una gran atención al tema digital en el próximo gobierno va en esa dirección. Es preparar a la República Dominicana, a la de hoy y a la que viene, para que esté preparada de forma tal que pueda insertarse de manera positiva en el mundo que viene, que está cambiando de manera acelerada. De manera que yo creo que la República Dominicana Digital es una iniciativa que hay que aplaudir porque va en correspondencia con la respuesta que tenemos que darle al mundo de hoy. El ingeniero Temístocles Montaz fue hasta hace poco precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Estaba ahí entre los que si el presidente Medina no iba a entrar en la lisa, iba a entrar en la lucha. Y por lo tanto, Temístocles Montaz tenía un plan, obviamente, y unos temas dentro de ese plan de gobierno, ¿no? Esos temas están contenidos en el plan de gobierno del presidente. Sí, yo me siento expresado, tremendamente expresado en lo que está planteando el compañero Danilo Medina. Yo creo que Danilo va por más en educación, yo creo que eso es importante. Y yo pienso también que va por más en educación de calidad, es lo primero. O sea, yo creo que se está trabajando en eso. Va por más en salud. O sea, yo creo que hay un compromiso real de echar hacia adelante el sistema de salud en la República Dominicana. Yo creo que Danilo va por más en el sistema de protección social. Yo te decía hace un rato que hemos llegado más o menos a un 65% de personas con
seguro social, seguro de salud. Yo aspiro a que, y creo que es el compromiso del presidente Medina, a que podamos lograr aseguramiento universal. Eso no significa que sea el 100%. Ya cuando tú llegas a un 85% de gente asegurada, es ya prácticamente universal. Entonces yo creo que hacia eso se va. Yo diría que me siento expresado en el compromiso del presidente Medina con hacer más fuerte institucionalmente el país. O sea, fortalecer institucionalmente el país. Yo me siento expresado en el presidente Medina en los esfuerzos que está haciendo por hacer más productivo el aparato, el aparato productivo dominicano, sí, valga la redundancia, pero muy específicamente en todo el apoyo que le está dando y que le va a seguir dando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque uno de los problemas, Ramón, que también explica el tema de la desigualdad en la República Dominicana, es la asimetría que hay en el aparato productivo dominicano. O sea, hay empresas grandes que pagan muy buenos salarios y empresas pequeñas que pagan bajos salarios. Entonces, cuando tú te encuentras con que una empresa grande te paga, en términos promedios, vamos a suponer un salario mínimo de 14,000 pesos y la pequeña te paga 7,000, tú estás hablando de que ya ahí de por sí hay un elemento que propicia desigualdad social. Por tanto, el esfuerzo que hace el presidente Medina por apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las menos productivas, es para que esa asimetría la podamos superar. Y yo pienso que, concomitantemente con eso, todo el esfuerzo del presidente Medina por seguir generando confianza en la economía, seguir generando credibilidad, para que el país siga siendo un destino seguro para la inversión, ya no solamente de los extranjeros, sino también de los dominicanos, para que sigan viniendo más turistas a la República Dominicana. O sea, yo diría que todo eso, que son compromisos del presidente Medina de cara a la próxima gestión gubernamental, están prácticamente en consonancia con la cosa que yo hubiese hecho si hubiese llegado a ser presidente de la República. Hay un tema, que es un tema eterno también, dentro de los temas eternos, que hay uno que es fundamental, porque es el que garantiza eso que tú llamabas cuando comenzamos la confianza. Sí. La confianza. Ese tema tiene mucho que ver con el buen gobierno, con la gobernanza, con la transparencia. La transparencia. Se trata de eso, de transparencia. Claro. ¿Cuánto hemos crecido en transparencia? Yo oí a alguien esta mañana, alguien de esos organismos internacionales, por cierto, sí, que decía que países como República Dominicana estaban creciendo ahora a tasas asiáticas. Sí. Era como un poco exagerado, sí, pero sí, estrambótico, pero... Porque era que el mundo estaba acostumbrado, sí, a oír que China creció a 9, que China creció a 10, y resulta que ahora China está creciendo menos de 7 y nosotros estamos creciendo más que China. Sí, o sea, decía por eso este señor, estamos creciendo a tasas asiáticas, sí, algunos países, sí, mientras Europa, Estados Unidos incluso, sí, y la propia China han ralentizado, como se dice ahora. En otro tiempo hubiéramos dicho de otra manera, sí, pero ahora se dice ralentizado, es decir, sí, se ha hecho más lento, el crecimiento, sí, es muy, casi imperceptible a veces, o muy bajo, ¿no? Entonces nosotros estamos creciendo a tasas asiáticas en términos de los que hablaba ese especialista, pero en términos de transparencia, ¿cuánto hemos crecido? Porque ese es un elemento importantísimo a medir también, Temístocles. Mira, yo siempre pongo de ejemplo para que tú tengas una idea de cuánto hemos crecido. Y ese es uno de los puntos a los que el presidente ha prestado. Sí, le ha prestado con mucha atención. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando el presidente llegó al gobierno, la corrupción aparecía como el principal obstáculo a hacer negocio en la República Dominicana. Exacto. Ese era el principal obstáculo, de acuerdo con el World Economic Forum, la corrupción. Hoy la corrupción no es el principal obstáculo a hacer negocio en la República Dominicana. Y el hecho de que no lo sea, habla del esfuerzo que se ha hecho por hacer más transparente la gestión de gobierno. En uno de los últimos informes ya la corrupción aparecía en tercer lugar, del primero al tercer lugar, lo que pone de manifiesto que se ha hecho un gran esfuerzo en la dirección de hacer más transparente la gestión de gobierno. Y eso yo creo que todo el mundo lo sabe. O sea, yo siempre pongo, para mí el ejemplo más claro fue
lo que el presidente de la República hizo con el tema de los permisos de importación. O sea, cuando el presidente Medina llegó aquí los permisos se daban medalaganariamente, discrecionalmente, los permisos de importación, eso ya no, eso ya se le transfirió a la Junta Agroempresarial para que lo licite. Y resulta que el dinero que se repartía por debajo de la mesa, como consecuencia de las decisiones unilaterales que se tomaban, ya hoy es dinero que va a los fondos del gobierno y que se utilizan para apoyar el desarrollo del sector agropecuario. Ese es un ejemplo. Yo diría que el segundo ejemplo es las asignaciones de las obras públicas. Aquí se sabía cómo se asignaban las obras públicas. Hoy se sortean obras, pero además se licitan obras. O sea, hoy no hay nadie que es un privilegiado a la hora de asignarse las obras públicas. De manera que yo diría que esas decisiones que se han estado tomando van en la dirección correcta. No significa que no tengamos todavía problemas, hay problemas, pero hay un compromiso del presidente en avanzar en esa dirección. Y yo diría que el ejemplo más claro son todas las oficinas de transparencia que tienen las instituciones públicas. Hoy casi todas las instituciones públicas tienen oficinas de transparencia para responder, para dar respuesta a los ciudadanos. Cualquier solicitud que hagan, esas instituciones están obligadas a responder las peticiones que hacen los ciudadanos, y por ley, e inclusive ya por compromiso propio del gobierno. De manera que yo diría que se va avanzando y eso va en consonancia con los compromisos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque no es posible tú lograr un verdadero Estado de Derecho si no se cumplen las leyes, si no se cumplen las decisiones, las resoluciones. Tú me entiendes, yo siempre sostengo que un Estado de Derecho es un Estado de leyes, o sea, un Estado que se sustente en el respeto a la ley, que no importa quién sea, si usted violó la ley, usted tiene que pagarlo. Entonces yo creo que hacia eso es que tenemos que ir, de manera tal que de cara a los próximos años nosotros podamos transformar a la República Dominicana en un país en donde la gente se siente orgulloso del Estado que tiene. Gracias, Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por esta intervención. Por fin lo tenemos aquí en el canal 4RD en Ojalá. Nos dio brega, pero lo trajimos. La próxima vez lo que pasa es que Inocencio se quedaba con el mandado. No me lo decía. Me enteré el fin de semana por Manuel Jiménez, que me dijo, tiene que ir al programa. No, yo voy, no hay problema. Manuel me cayó. Bien, gracias a Temístocles por estar aquí con nosotros, aportándonos pues todo este material que siempre es tan importante para uno pues manejarse con la realidad dominicana y con la realidad internacional también, que es también importantísima. Así es. Porque nosotros no vivimos, y tú manejaste la política internacional también dentro del PLD. Quizás sería bueno ver al país dentro de ese contexto internacional, Temo. ¿Cómo estamos nosotros en ese contexto internacional? Hemos indudablemente también avanzado mucho ahí. Sí, yo a veces digo que para que también podamos tener una idea, Ramón, el de que nos veamos con optimismo. Yo siempre le pongo a la gente, veámonos en función de la región. De la región. Sí, exacto. Tú te pones a ver, República Dominicana al lado de Haití. Haití con enormes problemas. No voy a calificar la situación, pero todo el mundo sabe la situación de Haití. Puerto Rico con problemas. Jamaica con problemas. Cuba que todavía no se define hacia dónde vas. O sea, cuando lo ves con relación a los países de Centroamérica, sacando Panamá y Costa Rica, la República Dominicana, o sea, en el contexto de la región, la República Dominicana está muy bien posicionada, sólidamente posicionada. Y ya luego podríamos hablar del tema político. Del tema político y del internacional también. Gracias a Temo por estar aquí en Ojalá y gracias a ustedes también por estar ahí siempre con nosotros. Quédese porque hay mucho más contenido en Ojalá aquí en el 4R.